Hemos estado estudiando Bernabé y hoy concluye este personaje mientras continuamos con el libro de Hechos. Sin duda alguna vamos a hablar otra vez de Bernabé en los siguientes capítulos, pero hoy termina lo que hemos estado estudiando, el personaje o las cualidades de Bernabé. Este hombre fue usado para encaminar al gran apóstol Pablo en sus primeros días y ministerio, como Dios usó a Pablo. Pero nunca hubiera visto un Pablo sin un Bernabé. Y entonces hemos dicho, hermanos, hemos estudiado cómo Bernabé fue un cristiano, número uno, dadivoso. También miramos que Bernabé fue un cristiano valiente y cómo nos hace falta cristianos llenos de valor. Vemos también que Bernabé fue un unificador, alguien que unificaba, no dividía. Bernabé fue un pacificador, alguien que trajo paz en vez de contención. Vemos que Bernabé fue un edificador, alguien que edificaba y no derrumbaba. Hoy, hermanos, vamos a concluir este estudio pequeño sobre Bernabé. Y digo pequeño porque hemos concentrado lo que hemos aprendido en esta 45 minutos que a veces enseñamos. Pero ha sido una delicia estudiar sobre esta persona, Bernabé. Me ha ayudado mucho a mí en lo personal y espero que para muchos de nosotros también nos ha ayudado a aprender qué tipo de cristianos componían la iglesia primitiva. Una cosa es oír de una iglesia fenomenal y que Dios usa, otra cosa es conocer los miembros de esa iglesia. Y entonces comenzamos a entender por qué es que Dios bendice una iglesia. Y querido hermano, sin duda alguna usted está quizás algo fatigado, ha trabajado durante el día, tiene otras responsabilidades y algunos quizás ni han comido, todavía tienen que llegar a casa a comer, algunos van a salir a trabajar terminando este servicio. Pero yo quisiera, hermanos, pedirles que ya que estamos aquí, que prestemos atención buscando la voz de Dios, amén, que es lo que Dios tiene para nosotros. Hoy, hermanos, vamos a estudiar cómo es que Bernabé fue un cristiano lleno del Espíritu Santo. Noten conmigo en el versículo 31 como en forma de conclusión. Entonces las iglesias tenían paz. Este es el resultado de un Bernabé. Por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificados andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por más que hemos hablado de las características nobles y virtudes buenas de Bernabé, es menester inevitable que no entendamos que lo más importante de este cristiano fue que era un cristiano lleno del Espíritu Santo. Más haremos por accidente, escuche bien esto, más haremos por accidente llenos del Espíritu Santo que a propósito en nuestra propia habilidad. En sí, el nombre de este libro de la Biblia es Los Hechos de los Apóstoles. Pero hemos concluido que un mejor nombre para este libro debería ser Los Hechos del Espíritu Santo. Si hay algo que nos hace falta urgentemente, y enfatizo la palabra urgentemente, es más cristianos llenos del Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo. Es un mandato de Dios. Hermano Guzmán, no sé si tendría usted un lazo o algo que me pudiera prestar, por favor. Algo así similar, por favor. Gracias. Efesios 5:18 dice la Biblia, sed llenos del Espíritu de Dios. Muchas gracias, hermano. Sed llenos del Espíritu del Santo. El Señor Jesús sabía que nada de los que podían lograr hacer en la obra de Dios y en la vida de muchos lo pudieran lograr sin la llenura del Espíritu Santo. Era un requisito para la iglesia. Es más, no podían comenzar el ministerio que ahora ellos tenían en sus manos hasta que esperaran la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dios lo puso como prescripción, como prerequisito para poder hacer lo que Él iba a poner enfrente de ellos. Recordarán, hermanos, que Jesucristo dijo que ellos iban a hacer mayores obras que las que Él hizo. Y Dios, entendiendo que el hombre es incapaz, el hombre siempre va a dudar, el hombre va a tener falta de fe,
Porque cuántas veces no miramos que el Señor regañó o exhortó a los discípulos, hombres de poca fe. Hasta en una ocasión les dijo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Sabiendo Dios la gran necesidad que tenemos para poder ser efectivos en su obra, Él les dijo, no hagan nada, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El ser gobernado por el Espíritu Santo es algo similar a esto, lo que les voy a ilustrar. Muchos pensamos que la llenura del Espíritu Santo es cuánto yo tengo del Espíritu Santo de Dios. Es cuánto yo logro a llenar, a tenerlo a Él, a llenarme de Él. Y la mal secta de los carismáticos han confundido a muchos de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermanos, es algo como lo que les voy a ilustrar. Me gustaría pedir unos, vamos a decir, unos 6 varones, diferentes hombres que vengan. Por favor, corriendo, no importa quiénes son. Vengan unos 6 varones, por favor, les voy a agradecer. ¿Ok? No importa quiénes son, les voy a agradecer. Vengan, por favor. Lo voy a ilustrar acá para que puedan ver todos. Esta es mi vida, ¿ok? Esta es mi vida. Yo controlo lo que voy a hacer en mi vida. Yo dicto, y dentro de mi derecho humano, en mi cristianismo, Dios me ha dado la libertad. Dios me ha dado un libertinaje, por decir, aunque la palabra libertinaje Pablo lo usa con conectativo negativo. Es decir, no usemos la libertad que tenemos para libertinaje. Es decir, desemprendo, hacer lo que yo quiero. Entonces, mi vida cristiana, hermanos, lo que yo hago y lo que yo puedo hacer para Dios está limitado a quién soy yo. Yo no puedo vivir mi vida cristiana a través de alguien más o el cristianismo de alguien más. No puedo. Dios no puede usarme a mí a base del cristianismo de alguien más. No porque yo soy asociado con un grupo de personas garantiza que Dios me va a usar. No porque mis padres son cristianos, no porque tengo un apellido, cierto apellido, o seré hijo de un pastor, o etcétera, me garantiza que Dios me va a usar. Escuche esta ilustración y le pido que nunca se olvide esta ilustración. Yo puedo moverme, lo podrían agarrar todos como en círculo, por favor. Yo puedo moverme dentro de esta vida como yo deseo, como yo quiero, ¿verdad? Puedo decidir orar, puedo decidir ganar almas, puedo decidir lo que Dios me da la libertad de hacer. Y muchos estamos acostumbrados así. Nos gusta la protección de Dios. Amén. Nos gusta la bendición de Dios. Nos gusta saber que estamos en las manos de Dios. Es más, cada día nos encomendamos en sus manos. Amén. Y en ese efecto es lo que estamos haciendo. Dios es el que cuida de nosotros. Dios es el que nos permite servirle a Él dentro de mi salvación, lo que Él ha hecho por mí. La llenura del Espíritu Santo es esto, hermanos. Y recuérdese de esta ilustración. Hermanos, ¿pudieran meterse adentro conmigo, por favor? Yo quiero ir para allá, pero el Espíritu Santo no quiere que yo vaya para allá. Entonces, como yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo quiero ir para allá, pero si el Espíritu Santo jala para allá, quiero que todos caminen para allá. Por más que yo quiero ir para allá, me dejo, no, pues no tengo otra más que ir por acá. Y si yo quiero ir para allá, pero el Espíritu Santo me dice, no, quiero que vayas para allá, como soy gobernado, lleno del Espíritu Santo, pues no tengo lugar yo para opinar diferente. Ahora estoy guiado, ahora todos caminemos para allá. Y todos en armonía con la llenura del Espíritu Santo, puedo llegar a lugares que nunca me imaginara, que nunca ni planeé estar. Porque yo nomás me estoy concentrando un paso a la vez. Lámpara a mis pies es tu palabra, que lumbrera mi camino. Yo no me estoy preocupando del día de mañana ni de lo que pasó o no logré allá. Yo nomás estoy rindiéndome a la llenura y gobierno del Espíritu Santo. Ahora, usted puede vivir así cada día, y más hará lleno del Espíritu Santo por la causa de Él que a propósito con su propia habilidad. Ahora, sálganse de este lugar, por favor. Gracias, hermanos. Ahora,
Dios está conmigo, pero ahora yo tengo la opción de escoger dónde vamos a ir. Y los hermanos, pues, ellos van a ir conmigo, porque ellos no están dictando la dirección. Y alguien me dijo, pero ¿cómo es posible que un cristiano esté tan lejos de la voluntad de Dios? ¿Cómo es que un cristiano puede andar en el mundo que no es de Dios? Sí, es de Dios. Y Dios cumple su promesa. Él dijo que nunca nos iba a dejar, que Él nos iba a sellar con el Espíritu Santo. La salvación no se pierde. Pero una gran diferencia entre esta vida a la otra vida cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, es todo, por favor. Ahora, para que entendamos, Bernabé fue un hombre lleno del Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Y esa verdad, mi hermano, debe de quemar dentro de nuestros corazones, porque le voy a confesar, muchos de nuestros problemas o inaptitudes o debilidades vienen a causa de yo hacer lo que yo quiero hacer. Muchos de los problemas matrimoniales es cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Muchos de los problemas económicos que tengo es por malas decisiones de administrar mal el dinero que Dios confía en mis manos. Pero cuando yo vivo una vida llena del Espíritu Santo, es decir, gobernada o controlada por el Espíritu Santo, más haremos por accidente, llenos del Espíritu Santo, que a propósito en mi propia habilidad. Ahora, yo no sé usted, hermanos, pero yo francamente estoy cansado de ver lo que Andrés Gómez puede hacer. Yo quiero ver lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de mí. Es únicamente a través de Él que podemos realmente ser la iglesia que Dios desea que seamos. Es únicamente a través de Él que como hijos de Dios podemos ser útiles y efectivos en la obra de Dios. Lo opuesto es todo lo contrario. Es ser de tropiezo a la iglesia. Es de ser de fricción. Es de ser de contienda, de división, estorbo, etcétera. En Gálatas capítulo 3, por favor, vayan ahí conmigo. Gálatas capítulo 3, por favor, vayan ahí conmigo. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5, dice la Biblia: oh Gálatas insensatos, imprudentes, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Agarra esto, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿y lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está rascándose, por decir, la cabeza, diciendo, bueno, ¿cómo uno puede comenzar en el Espíritu y ver lo que Dios puede hacer en una vida rendida al Espíritu? El gozo, la alegría, la satisfacción, la paz que hay, la seguridad que hay de una vida gobernada por el Espíritu Santo. ¿Cómo una persona así puede regresar para atrás anhelando la ley, sometiéndose una vez más a la carne en vez de dejarse gobernar por el Espíritu? Pablo no logra entender eso. Dice, pues ¿que no vieron lo que el Espíritu Santo hizo en sus vidas? Les quitó la borrachera, les quitó las malas palabras, les quitó el orgullo, la ira, les restauró su hogar, les sacó de las drogas, de las pandillas, de la calle. ¿No vieron lo que el Espíritu hizo en ustedes? ¿Por qué queréis regresar a la carne? Noten el capítulo 5, por favor, de Gálatas. Pablo razona con los Gálatas y les llama insensatos. Ahora vean el capítulo 5, en el versículo 16, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, mayúscula, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, gobernados, es la implicación de la palabra guiados, por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y note, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Escúcheme. Cuando usted decide vivir una vida llena del Espíritu Santo, usted vive libre de la condenación de la carne, de la ley. No hay ley contra esta vida. No hay juicio. Hay una libertad en Cristo cuando vivimos llenos del Espíritu. Pero cuando decidimos vivir llenos de la carne, controlados por la carne o la ley, entonces estamos sometidos a las consecuencias de nuestros pecados, las contiendas, las iras, las disensiones, las herejías, las fornicaciones, adulterio, todo lo que sale de esta vida. Escúcheme, bien importante, síganme en este estudio. Hay una clara distinción entre los que son gobernados por el Espíritu Santo y los que son gobernados por la carne. Cuando decidimos ser cristianos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, entonces y únicamente entonces seremos la iglesia que Dios quiere que seamos y poder restaurar y ser útiles de Dios, por Dios, en la vida de otros. Quiero que vean Gálatas, por favor. Ahí mismo, Gálatas capítulo 6. Únicamente en conclusión de lo que viene Pablo hablando de ser llenos del Espíritu o no. Dice capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Y restaurarle con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es uno de los atributos del Espíritu, una virtud del Espíritu, un fruto. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de ¿quién? De Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo que dice, se engaña. Aquí podemos ver no solamente los frutos o el fruto, perdón, y los beneficios de ser llenos del Espíritu Santo, pues podemos ver, hermanos, en Bernabé estos mismos frutos y beneficios espirituales en su vida. Bernabé no llama mucha la atención. Bernabé no fue un líder de líderes. Bernabé no era el predicador favorito de muchos. Pero Bernabé fue un cristiano lleno del Espíritu Santo. Más puede ser un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios que un predicador con mucha experiencia y elocuencia predicando la palabra de Dios. ¿Sabía usted que la llenura del Espíritu Santo es accesible a todos nosotros? Yo comencé buscando la llenura del Espíritu Santo a la edad de 17 años de edad. Cuando leí el libro famoso del doctor, el pastor John R. Rice, y la del doctor Hiles, comenzó a entrar en mí un apetito y leí la biografía de D.L. Moody, cómo es que iba caminando por la calle y las viejitas le habían dicho que estaban orando por él para que fuera llenado del Espíritu Santo de Dios, y que un día iba caminando por la calle y tuvo que buscar refugio porque fue la llenura del Espíritu Santo que cayó sobre su vida. Y tantas otras biografías que como joven comencé a leer, y recuerdo como si fue ayer. Lo único que me interesaba ya no era el deporte, ya no era las cosas que antes disfrutaba. Ahora era: Señor, ¿será posible un joven tan inexperto, tan necio, tan soberbio? ¿Será posible que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo? Que tú puedas controlar mi vida de tal manera que tú puedas hacer con mi vida todo lo que tú puedes y lo que quieres hacer conmigo. Pues han pasado, ya pronto serán 31 años.
Y todavía sigo buscando la llenura del Espíritu Santo. Mi hermano, es una tarea que cada cristiano tenemos, cada mujer y cada hombre, cada joven, cada señorita, puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Al no ser lleno del Espíritu Santo, nos sometemos a un sinnúmero de consecuencias de la carne. ¿Le gusta la contención? ¿Le gusta la fricción? ¿Le agrada, se deleita en las enemistades? ¿Le gusta el espíritu de división? ¿Le agrada a usted estar en contienda con un hermano o una hermana? ¿Es algo que llena su corazón? ¿Le hace sentir en paz con Dios? Yo diría que no. Por más hipócritas que logremos ser y pensar que nosotros somos mejor o más espiritual que los demás, y que el que tiene que arreglar los problemas es él o ella, si el Espíritu Santo vive en usted, el Espíritu Santo no le ha dejado en paz a usted, de que es usted que tiene que arreglar los problemas, comenzando con usted mismo. En Bernabé podemos ver que el ser lleno del Espíritu Santo nos ayuda a no ser gobernados por el miedo. Número 1. En el versículo 26 de nuestro pasaje, por favor. El versículo 26. Ahora, hermanos, ponga atención, por favor, porque se me cae el pelo, hermanos, estudiando estos pasajes, le prometo. Y no es ningún estudio profundo, pero créame, hermanos. Ponga atención, por favor. Versículo 26 dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos lo tenían ¿qué? Y no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora quiero que entiendan una verdad. Bernabé ya estaba en buen lugar y en buen nombre con los apóstoles. Bernabé ya lo conocían. Recordemos que ya la Biblia estableció que Bernabé, tanto como Esteban, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Recordemos que era Bernabé que fue usado para animar a los demás a dar una ofrenda a la iglesia. Bernabé no tiene ningún compromiso de difamarse a él mismo, de mancharse a él mismo, en tratar de promover a una persona como Saulo. No tenía ninguna ganancia personal, ningún compromiso. Pero él no le importó su reputación. No tuvo ningún prejuicio ni ningún miedo. Aunque los demás tenían miedo, Bernabé, lleno del Espíritu Santo, no tuvo miedo, tuvo valor en hacer lo que sabía que era necesario hacer, por ser lleno del Espíritu Santo de Dios. En 1 Timoteo 1:7 la Biblia claramente dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios ya nos dio lo que necesitamos para tener victoria. Por eso dice Pablo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya somos más que vencedores por el Espíritu Santo, que también levantó a Cristo entre los muertos, que mora en nosotros, dijo Pablo. No hay razón por qué el cristiano tenga miedo. Cuando nos dejamos gobernar por el miedo, excluimos la presencia y gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Su poder, su valor, su confianza, lo excluimos. En 1 Juan 4:18 dice la palabra de Dios que el amor perfecto echa afuera todo temor. Porque el temor trae consigo mismo su propio castigo. El que decide vivir bajo miedo será castigado bajo su propio miedo. Bueno, ¿de qué miedo estoy hablando? Una de las ordenanzas de Dios hacia Josué, para poder hacer la obra que él tenía que hacer, fue primeramente
no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. ¿Será que uno de los complejos o debilidades más grandes de nuestra vida cristiana es que estamos acomplejados con el miedo? El miedo nos estorba para poder hacer lo que el Espíritu Santo quisiera que hiciéramos. Proverbios 29:25. Proverbios 29:25, por favor. Sígame, iglesia, por favor. Proverbios 29:25 dice la Biblia: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mi hermano, cuando usted y yo decidimos vivir bajo el miedo o gobernados por el miedo, vamos a poner lazo a nuestra propia vida para no poder hacer aquello que Dios quisiera que hiciéramos. Pablo nos recuerda algo que es muy importante en la fe cristiana en Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice la Biblia: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Mi hermano, le recuerdo, usted no debe de tener miedo ni temor de nada ni de nadie. La llenura del Espíritu Santo nos da valor. Por eso Bernabé era valiente, no porque él era un hombre valiente, sino porque el Espíritu Santo entre él lo hacía valiente. Segunda de Corintios 3, por favor. Segunda de Corintios 3, versículo 17, dice la palabra de Dios: porque el Señor es el Espíritu mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Donde está presente, donde gobierna, donde se siente su presencia, donde Él tiene la preeminencia, allí hay libertad. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos: pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche la palabra pero. Escuche la palabra pero. Es condicional. O sea, van a poder hacer mucho, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se siente frustrado, hermano, hermana? ¿Se siente incapaz? ¿Se siente débil? ¿Se siente que necesita aliento, necesita ánimo para tomar los pasos que están enfrente de usted? Lo que usted necesita es la llenura del Espíritu Santo. Quiero que vean en Ezequiel, por favor, 36. Ezequiel 36. Mamá, ¿se siente usted frustrada con sus hijos, con su hogar? ¿Se siente que ya no sabe qué más hacer con la situación en la casa? Lo que usted necesita es la llenura del Espíritu Santo. Papá, ¿usted se siente frustrado? ¿Se siente que necesita una intervención, que no sabe qué hacer con la situación presente, no sabe qué decidir? Lo que necesita es el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Ezequiel 36, 27. Dice la Biblia, Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Note, que haré, dice, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo no sé usted, pero yo necesito que Dios haga a través de mí, que me ayude a guardar sus preceptos, y que a través de Él y su ayuda que yo pueda hacer su obra. Es únicamente a través de su Espíritu. ¿No será la razón de nuestra inefectividad y problemas espirituales que vienen a causa del miedo que hemos dejado que gobierne nuestros corazones? ¿Cuál es su temor, hermano o hermana? ¿Tiene miedo de perder algo? ¿Tiene miedo de perder a alguien? ¿Tiene miedo de perder una posición, un puesto? ¿Tiene miedo de perder su reputación? ¿Tiene miedo de que alguien gane contra usted y se ría de usted? Quiero que vean Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 7, por favor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual, ¿qué dice, hermanos?
Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, yo ya decidí perder. Yo perdí voluntariamente. Yo pierdo. Yo escogí perder. Yo escogí perder cualquier argumento. Yo escogí perder cualquier oposición. Yo escogí perder porque para mí es más importante ganar a Cristo que perder contra alguien o perder contra algo. Hoy yo sé que esa vida es muy extraña para muchos de nosotros, que no entendemos lo que es ser lleno del Espíritu Santo. La mayoría de nosotros no sabríamos cómo quedarnos con la boca callada si entramos en una discusión con alguien. La mayoría de nosotros no nos queríamos con la última palabra, que quisiéramos la última palabra, demandaríamos la última palabra. Para muchos cristianos, yo tengo que ganar, no ellos. Ese es un cristiano que le hace falta la llenura del Espíritu Santo. El que se humillare será, que dice la Biblia, exaltado. Quiero que vea, hermano, ¿tiene miedo a perder algo? ¿Tiene miedo que alguien le humille? Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siendo siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En inglés dice that he made himself with no reputation. No se preocupó de tener posición o tener estadía o reputación entre nadie. Simplemente eligió humillarse voluntariamente. ¿Tiene miedo usted que alguien lo humille? Quizás ese es el complejo suyo, varón, y quizás es el problema continuo y crónico entre usted y su esposa. El problema no deja de ser quién va a tomar control. Y ahí está una mujer peleando una posición que no es para ella pelear. Dios le manda a sujetarse a la mujer bajo la autoridad del hombre. Es dentro del plan de Dios. Y el hombre se la pasa peleando contra una mujer, queriendo forzar la autoridad sobre ella, en vez de ganársela con amor, con buen testimonio, con la llenura del Espíritu Santo, con un espíritu afable, tratando con vaso más frágil, un hombre recto, un hombre cuidadoso, un hombre prudente. Y cualquier mujer que sabe que está casado con un hombre de Dios, sería más fácil su tarea de someterse, como Sara lo hizo con su esposo después de su llamamiento, que le dijo: Señor mío. Lo que nos hace falta es la llenura del Espíritu Santo. ¿Le tiene miedo a alguien? En Mateo 10:28 dice la palabra de Dios. Mateo 10:8, por favor. Mateo 10:8 dice la palabra de Dios. Sanad enfermos. Mateo 10:28, perdóneme. Si es necesario sanar enfermos, pero eso no se aplica ahorita. Mateo 10:28 dice la Biblia: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Teme usted a alguien? ¿Le intimida a alguien? ¿Le huye a alguien? ¿No quiere ver a alguien? ¿Va a hacer todo lo posible para evitar a esa persona? Lo que usted necesita es la llenura del Espíritu Santo. ¿Tiene miedo sufrir hambre, tener necesidades, quedarse en la calle? Mateo 6, por favor. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén.
¿Y quién de vosotros podrá, que mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Por eso os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso dijo el salmista famosamente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Tiene miedo sufrir hambre, tener necesidad? ¿Le ha dicho usted, hermana, a su esposo: pero qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar los biles? ¿Usted ha renegado así, hermana? Lo que le hace falta a usted es la llenura del Espíritu Santo. Sí. Un montón de problemas y broncas hay en el hogar, simple y sencillamente por falta del Espíritu Santo. Celos, contiendas, gritos, insultos, por falta de la llenura del Espíritu Santo. ¿Tiene miedo quedar en vergüenza? ¿Tiene miedo usted de quedar en vergüenza? Pablo dijo en Gálatas 2:20: porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, estoy muerto. Un muerto no le da pena ni vergüenza de nada, está muerto. ¿Sabe lo que nos hace falta, hermanos? Más que nunca es la llenura del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 9, dice la Biblia así. Dice Pablo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, note, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No teniendo mi propia justicia. Yo no tengo que preocuparme de mi reputación, o de mi dignidad, o de mi prestigio. Yo me quedo sin reputación. Yo me importa poco. Yo no voy a buscar mi propia justicia. Noten el capítulo 2, Filipenses, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que se despojó a sí mismo. ¿Tiene miedo usted quedar en vergüenza? Muchos de nuestros problemas, hermanos, entre el pueblo cristiano es precisamente eso. La gente se enoja y se pelea porque nunca quieren quedar ellos en vergüenza, y hasta lo dicen: es que yo no quedo en vergüenza. Entonces usted está declarando que es una persona carnal, una persona que no es controlada ni gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Porque es exactamente lo que dice una persona que no es gobernada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Tiene miedo de morir? ¿Tiene miedo a la muerte? 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, por favor. Versículo 55. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo declara una verdad que nos haría bien a cristianos declararla también. De decir: yo no voy a temer la muerte. La muerte no va a gobernar mis pensamientos ni mi vida. Pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, hermana, no puede ni dormir a gusto. Hermano, no puede ni dormir a gusto. Tiene miedo de personas, tiene miedo de situaciones, tiene miedo de la vida, de que me vaya a enfermar, no vaya. Hermano, cada día que salimos de la puerta de nuestra casa corremos un riesgo de caer muertos. Cada día más gente muere por accidente dentro de sus propias casas, dentro de un radial de 5 millas de su propia casa, en accidentes trágicos, que gente que muere en las carreteras y en los expressways. Seguido se ven ambulancias llegar a las casas. Más se ven ambulancias llegar a casas que se miran ambulancias en medio de la calle o en una carretera. ¿Usted vive así, gobernado por el miedo de que, no va a ser que... Yo le diría entonces, ¿que no tiene su fe en Cristo Jesús?
¿Que no sabe y entiende lo que Pablo dijo? Que aunque que es mejor morir, es ganancia morir. Para un cristiano la muerte es un breve cerrar y abrir de ojos. Es ausente del cuerpo y presentes con el Señor. El morir es ganancia. Por eso dijo el salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Lo único que deberíamos de temer es perdernos la voluntad de Dios en nuestras vidas, de no ser útiles y fácilmente gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Por dejarnos ser guiados por nuestra carnalidad, necedad, orgullo, soberbia y vanagloria. Eso es lo que deberíamos de temer, de perdernos la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Mateo 16:25 dice la Biblia: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por esto dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dentro del contexto de la misma verdad que Él dijo, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. La llenura del Espíritu Santo nos dará la victoria contra el miedo. La llenura del Espíritu Santo nos permite tener el privilegio de ser útiles en servir a Dios en su obra. En Hechos capítulo 13, por favor, quiero que vean Hechos capítulo 13 rápidamente. Dice el versículo 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y a Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. ¿Saben, mi hermano? El hombre puede poner puestos y puede darle posiciones y puede darle liderazgos, pero solo Dios da influencia. Solo Dios llama. Y mi hermano, si usted quiere ser usado por Dios y usted anhela ser pastor y usted anhela servir a Dios como misionero un día, y usted quisiera que Dios usara su vida, ningún pastor en el mundo le va a dar esa oportunidad. Ninguna iglesia en el mundo, por más famosa y más fuerte, le podrá dar esa dicha. Solamente Dios, que aparta a un hombre lleno del Espíritu Santo y lo lleva a servir a un lugar que Él lo va a guiar. Si usted está donde está, no le eche la culpa a su iglesia, no le eche la culpa al liderazgo espiritual, ni mucho menos a algún pastor humano como usted. Eche la culpa a usted mismo, que afortunadamente Dios no le ha llamado a usted. Dios no ha dicho: lo quiero para este lugar, lo necesito acá. Y si usted tiene un llamado de Dios, yo temblaría, tendría miedo de decir: Señor, ¿por qué no me llamas a mí? Aquí estoy, quiero ser usado por ti. Ser llenos del Espíritu Santo nos permite el tener el privilegio de ser útiles y servir a Dios en su obra. ¿Quiere que Dios le use? Sea lleno del Espíritu Santo. Bernabé fue usado por el Espíritu Santo para motivar a otros en dar. Lo vemos desde el principio de la historia de la iglesia. Inspiró a otros a buenas obras, porque él se atrevió a vender todo lo que tenía y lo dio, sin buscar consejo de los demás, sin buscar que otros le apoyaran. Un hombre lleno del Espíritu Santo fue y dio todo lo que tenía, y eso fue usado para motivar a los demás. Fue usado por Dios. Fue usado para ayudar al hombre que Dios usó para alcanzar al pueblo gentil y escribir la tercera parte del Nuevo Testamento. Fue usado para restaurar a un cristiano de ser inusable a ser útil para Dios y su obra. En Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15, se recordarán la historia de Juan Marcos. Versículo 36, rápidamente dice la Biblia así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, y confirmando a las iglesias. Escúcheme. Bernabé tomó a una persona que supuestamente era inservible, que nadie más quería invertir en él. Hey, míreme, escúcheme. Bernabé, lleno del Espíritu Santo, miró algo en Juan Marcos
Algo que Pablo no miraba. Hey, sígame, esto es bien importante, querida iglesia. No me quebré la cabeza por nada. Escúcheme, por favor. Bernabé vio algo en Juan Marcos que ni Pablo miraba. Pablo lo descartó, dijo: este no sirve. Él no andaba con nosotros cuando andamos levantando las rutas. Él no andaba con nosotros cuando andamos quemando, ¿verdad? Y las pestañas y echándole ganas a la obra. Él no es digno de estar entre nosotros. Apártamelo, yo no lo quiero llevar. Y Bernabé dijo: oh, ¿cómo lo vamos a...? No. Pues entonces yo estoy dispuesto, como no me importa a mí mismo, a dejar de ir contigo, Pablo, y quedarme solamente con este. Yo creo que muchos nos haría ayuda, porque muchos tenemos la tendencia de descartar a gente cuando no aprueban lo que nosotros queremos que apruebe. Fíjese, vayan a 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo. Dice versículo 11. Pablo, ya terminando su vida, su ministerio, ya grande de edad, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es que para el ministerio. Sí, era útil, pero alguien tuvo que quebrarse la espalda con ese hombre. Alguien tuvo que tolerarle sus emociones. Alguien tuvo que aguantar un Juan Marcos que era inestable. Alguien tuvo que pagar el precio de no recibir fama, de no estar en la lista de conferencistas especiales, por tal de ayudar a este hermano que ni Pablo quería. Pero años después Pablo dice: tráete a Marcos, porque es útil para la obra. Pero eso lo dijo baratamente, porque fue Bernabé. ¿Tiene usted un Juan Marcos a su lado? ¿Tiene usted un Juan Marcos a su lado? ¿Tiene usted un Juan Marcos que usted está encaminando? ¿O tenía un Juan Marcos pero usted lo descartó? Notemos que esto es lo que hacen cristianos espirituales. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ser llenos del Espíritu Santo nos permite el privilegio de ser útiles y servir a Dios en su obra. Más haremos por accidente, por la causa de Cristo, llenos del Espíritu Santo, que a propósito con toda nuestra astucia y habilidad. Escúchame, joven, por favor. Todo el talento que tú tengas, todas las habilidades que tú tengas, y inteligencia y por haberes, no impresionan a Dios como usted se imagina. Dios busca una vida rendida, llena del Espíritu Santo. Dios prefería tomar a un joven que no tiene talentos, que no sabe ni a la derecha ni a la izquierda, pero lleno del Espíritu Santo, y utilizarlo a él más. Y la prueba está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 25 en adelante, cuando dice Dios que Dios escogió lo menospreciado, lo vil, lo que no servía, para ser glorificado. Que uno lleno de talentos y lleno de sí mismos, y su reputación y su dignidad, que tanto le ha costado y tanto ha luchado y peleado, que me reconozcan, Dios prefiere agarrar un 0 a la izquierda. Y aunque la opinión de nosotros sería: ay, ¿cómo ese? Mira nomás. Dice Dios: exactamente ese. Yo no sé usted, pero yo quiero ser uno de esos. Para terminar, el ser llenos del Espíritu Santo nos permite fortalecer la obra de Dios y al pueblo de Dios. En Hechos 9, y aquí terminamos. Hechos 9, por favor. Sígame, iglesia, por favor. Hechos 9. Versículo 31 dice la Biblia claramente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 11, por favor, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Donde Bernabé iba, edificaba. Donde Bernabé iba, fortalecía. El ministerio que tomaba, se fortalecía. Con quien se juntaba, los restauraba y los fortalecía. Iglesia que visitaba, se fortalecía y engrandecía. Literalmente lo que tocaba Bernabé se convertía en oro, porque era una persona llena del Espíritu Santo. Le pregunto, querido cristiano, ¿usted va menguando en su vida cristiana su servicio de Dios? ¿O ha ido aumentando en responsabilidades y su servicio al Señor? Dios es el que pone el deseo. Dios es el que habilita. Dios es el que comienza su obra en nosotros. Dios es el que hace todo. Por eso necesitamos vivir una vida llena del Espíritu Santo, porque no sabemos si Dios nos querrá usar aquí o allá o de qué manera, pero lo que nos interesa es simplemente ser llenos del Espíritu Santo. O somos usados por el Espíritu de Dios para fortalecer, o seremos usados por el espíritu del diablo para dividir y derrumbar. En Mateo 12 del 25 al 30, Cristo habla precisamente de esto, que el diablo, Satanás, divide, pero el Espíritu de Dios vivifica. El Espíritu de Dios trae unidad. Mateo 12, por favor. Mateo 12, ya voy en la recta final. Si me ponen un poquito más de atención, vamos a terminar juntos aquí. Mateo 12, por favor. Esta es una de esas lecciones que tengo que concluir aquí, hermanos, porque esto concluye Bernabé y no puedo dejar esto allá a medias. Ya estoy por terminar. Mateo 12, 25 dice la Biblia así. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y note: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Note conmigo en 3 de Juan. 3 de Juan. Voy a comenzar a leer versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese es el espíritu de Satanás. El espíritu que tenía Bernabé era de fortalecer. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 1 Corintios 1:10, por favor. 1 Corintios 1:10, por favor. 1 Corintios 1:10 dice la Biblia: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Estas son amonestaciones a nosotros. El diablo está obrando y queriendo derrumbar, tropezar, dividir, lastimar la causa de Cristo.
Usted no es el objetivo, la causa de Cristo es el objetivo. Ay de usted si se deja usar o gobernar por el espíritu de Satanás, o si será un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios. Juan 8:44, Cristo dijo esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su mismo habla, del mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No pudo ver un Pablo sin un cristiano lleno del Espíritu Santo. La iglesia primitiva vivía sus días llenos del Espíritu Santo, y por eso descendió el poder del Espíritu Santo, porque Él está en control, porque Él los mantenía unidos, porque Él les daba valor para predicar, porque Él los animó para aguantar las persecuciones, porque Él les dio aliento para seguir adelante aun cuando no querían y pasaban por dolores y tristezas por ver a sus hermanos y familiares ser impresionados y matados por la causa de Cristo. Era el Espíritu Santo y sus hechos del Espíritu Santo que hizo lo que hizo con la iglesia primitiva. Y lo que yo estoy implorándole a nuestra amada iglesia es que dejemos de una vida bajo la ley, bajo la carne, y decidamos vivir nuestros días buscando la llenura, el control, el gobierno del Espíritu Santo. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a aceptarla y aplicarla a nuestras vidas. No nos permitas ser oidores solamente, sino hacedores de tu palabra.